Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición del programa de Hablemos de Salud, un espacio de promoción de salud de enfermedades para la población de nuestro país, realizado por el Departamento de Salud Digital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Mi nombre es Eva Guzmán y en día de hoy, a través de La Voz Experta, conoceremos todos los detalles en torno al linfoma, a propósito de este 15 de septiembre pasado, ¿cierto?, que se conmemoró el Día Mundial contra esta patología. Es por ello que hoy día nos acompaña la doctora Macarena Roa. Ella es médica cirujana, especialista en hematología y presidenta del Grupo Chileno de Linfomas. La doctora Roa además se desempeña precisamente como hematóloga en el Hospital El Salvador y la Clínica Santa María, donde además jefa del Banco de Sangre y de su unidad de hematología diagnóstica. Así es que, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le damos la bienvenida y las gracias por su tiempo para poder conversar con nosotros y con aquellas personas, ¿cierto?, que se conectan y que posteriormente también van a poder ver la grabación de esta entrevista, sobre esta patología que muchas veces escuchamos, pero que de poco conocemos. Así es que le agradecemos, doctora, y antes de comenzar, les recuerdo a todas las personas que nos acompañan a través del Zoom que pueden realizar sus consultas si es que las hay, si es que hay dudas a través del chat, las cuales podemos responder posteriormente con la doctora. Así es que, doctora, si me escucha bien, yo Ahí, no ahí la... sí, ahí Ahí sí, 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 ahí sí, doctora. ahora sí, perfecto. Gracias. Bueno, Sí. muchas gracias por esta oportunidad para hablar del linfoma, que en verdad es una enfermedad bien poco conocida, probablemente entre los cánceres. Así que feliz de poder compartir algo con toda la gente que está interesada acerca de esta patología. Así es, doctora, y como lo decíamos, como usted bien lo decía, poco conocida, ¿cierto? Doctora, y para contextualizar ya y ir de cierto de plano a lo que nos convoca, contextualizar qué es el linfoma. Bueno, el linfoma es un tipo de cáncer, ya es un tipo de cáncer que nace en los linfocitos. Los linfocitos son un tipo de células de defensa, ya que habitualmente nacen en la médula ósea y que nos defienden de distintas, principalmente de distintas enfermedades infecciosas, produciendo anticuerpos o defensas directas. Y hay veces en que estos linfocitos, ya sea estén circulantes o estén localizados en los ganglios, que son como estos como filtros que tenemos para los microorganismos, se vuelven malignos, ¿ya? Y de ahí nacen los linfomas, que son los tumores asociados a la malignización de estas células de defensa que son los linfocitos. Doctora, me imagino que hay distintos tipos de linfoma y cuáles, para que usted nos cuente, ¿cierto?, cuáles son los principales, aquellos que existen hoy día, ¿cierto?, y que podemos conocer. Bueno, los linfomas como grandes grupos se clasifican entre aquellos que son linfoma de Hodgkin y los linfomas de no Hodgkin, ¿ya? Y el linfoma de Hodgkin es una entidad diferente, bien poco frecuente, y los no Hodgkin son la gran mayoría de los linfomas, ¿ya? Y dentro de los linfomas no Hodgkin también están aquellos que son los linfomas que son B, por los tipos de linfocito B, o los linfomas que son de tipo T, ¿ya? Y eso es como grandes rasgos cuáles son los tipos de linfomas. Dentro de la clasificación existen como 70 tipos de linfomas diferentes, pero a grandes rasgos podemos decir que pueden ser Hodgkin o no Hodgkin y pueden ser B o T. Doctora, quedamos en que usted nos estaba contando cuáles eran los principales tipos de linfoma que existen. Eso, yo les había contado que, bueno, existe el tipo, como en grandes grupos, son el linfoma de Hodgkin y los no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es relativamente poco frecuente y la gran mayoría son no Hodgkin. Y de esos, uno podemos decir que em, se dividen entre el tipo de célula que afecta, que principalmente son los tipos B y T. Hay algunos otros tipos más raros que son como los NK. También se pueden clasificar como aquellos que son principalmente de compromiso ganglionar y hay algunos que son linfomas que son de compromiso extraganglionar.
Porque como los linfocitos son células que viven en todas partes del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo puede haber un linfoma. Entonces, esos son los linfomas que pueden ser extraganglionarios, ¿ya? Pero eso es como una clasificación como rápida, a grandes rasgos. Claro, sí, me imagino que ya uno, de acuerdo, ¿cierto?, a la persona entra más en el detalle. Doctora, ¿cuáles son, y acá también me imagino que es muy general, cuáles son los principales factores de riesgo también de forma muy general que pueden llevar al desarrollo, ¿cierto?, de un linfoma? Bueno, los linfomas existe algo de predisposición genética. No son enfermedades heredables. Ya no es si es que porque yo tengo linfoma, mi hijo va a tener linfoma. Pero sí existen familias que tienen como con mayor predisposición linfoma, así como podría ser, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de colon, etc. ¿Ya? Pero también existen otros predisponentes como son algunas infecciones, distintos tipos, puede ser, por ejemplo, el HIV, pueden ser infecciones como el Helicobacter pylori, para diferentes tipos de linfoma, u otras infecciones también, por ejemplo, como virus hepatitis C, em, puede ser otro tipo de infecciones como, por ejemplo, por clamidia, Zitaki, etcétera, ¿ya? Entonces, infecciones persistentes también pueden llevar al linfoma. También existen las inmunodeficiencias, que pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas, también pueden predisponer. Las enfermedades inflamatorias también pueden predisponer de cierta manera. La exposición a tóxicos, a radiación, etcétera. Doctora, ¿y hay algún tipo de factor protector? Siempre cuando hemos hablado de otros tipos de cáncer, ¿cierto? Tenemos los factores de riesgo y también muchas veces estos factores protectores. En el caso del linfoma, ¿tenemos, cierto, algún tipo de factor protector frente al desarrollo de este tipo de patología? No conocido, no conocido. Porque como son enfermedades tan diversas, no existe ningún factor como protector único como para este grupo de enfermedades. Perfecto. Doctora, y cuando hablamos de los principales signos y síntomas que pudieran, ¿cierto?, evidenciarse a la hora de tener este tipo de patología, ¿a qué tipo de síntomas y de signos debieran estar atentas las personas para consultar a un médico? Bueno, eh, siempre uno debería consultar ante la aparición de ganglios, ¿ya? El linfoma principalmente como lo asociamos a una enfermedad ganglionar y la aparición de ganglios, especialmente que son persistentes en el tiempo. Es más raro esto que vayan y vengan y eso puede estar asociado a procesos inflamatorios, pero cuando hay un ganglio que se crece y se queda de ese tamaño y no regresa, es un motivo para consultar, ¿ya? Entonces, la presencia, aparición o crecimiento de ganglios que duren en el tiempo y no desaparezcan. Otros síntomas son los síntomas constitucionales, ¿ya? Por ejemplo, fiebre sin causa, ¿ya? Sudoración en la noche, que uno tenga que cambiar la ropa de cama porque se mojó la polera, mojó el pijama, etc. Y que eso se repita en el tiempo. La baja de peso, más del 10% del peso corporal y no a propósito, digamos, sin dieta de por medio, también es un motivo de preocupación por lo cual deberíamos consultar. Cansancio, fatiga, sumado a todas esas cosas, podrían configurar un escenario en que uno puede sospechar un linfoma, por lo cual habría que consultar. Pueden haber otras alteraciones como alteraciones más del hemograma o de los exámenes generales, pero eso ya es como ya con algunos exámenes en mano, ¿ya? Ya, y justamente para allá la próxima pregunta, doctora, ¿cómo se diagnostica este tipo de patología, ¿cierto? Una vez que ya tenemos la sospecha probablemente, los signos, los síntomas, ¿cuáles son hoy día los exámenes diagnósticos por los cuales, ¿cierto?, podemos confirmar un linfoma? Bueno, primero que nada, siempre es imprescindible la anamnesis y el examen físico, ¿ya? Posterior a eso, cuando ya hay síntomas de alarma, hay varias cosas de los exámenes generales que tenemos que solicitar. Siempre es imprescindible un hemograma,
virus, VIH, hepatitis B, hepatitis C. Las pruebas bioquímicas básicas, como un perfil bioquímico, función renal, pruebas hepáticas. Y después, dirigido a la localización que sospechamos el linfoma. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un ganglion, vamos a necesitar una imagen de ese ganglion, ¿ya? Para ver su tamaño, para ver, y ahí si hay más en otras partes del cuerpo, y para eso nos sirve mucho la presencia de, o sea, realizar algún tipo de imagen que puede ser un escáner o un PET-CT, pero probablemente con un escáner inicialmente puede ser suficiente. Y con eso teniendo la localización, lo que tenemos que hacer es biopsiar, ¿ya? Y una vez que con la biopsia se ve el patólogo, ve la histología, podemos confirmar o descartar la presencia de un linfoma. Pero esos son como los pasos. Perfecto. Y cuando hablamos, doctora, del tratamiento, aquí me imagino que habrá, ¿cierto?, una estandarización del tratamiento, o acá es de forma particular de acuerdo a cada persona. Em, un poco de ambos, porque los linfomas son muy diversos entre ellos. Estamos hablando de que de los linfomas entre B y T probablemente hay más de 70 tipos. Entonces, se tratan diferentes según cada tipo de linfoma, pero a grandes rasgos, en la mayoría de los casos, em, el tratamiento es cuando se requiere tratamiento, porque no todos los linfomas requieren tratamiento de manera inmediata. Ya hay algunos linfomas que son más indolentes, que son de crecimiento lento, que pueden no necesitar tratamiento inmediato, pero uno obviamente tiene que hacer seguimiento. Pero de necesitar tratamiento, el linfoma habitualmente se trata con quimioterapia, lo más frecuente, ¿ya? Y la quimioterapia pueden ser de tipos muy diversos. Y a eso se le puede asociar radioterapia localizada en algunos tipos de linfoma. Habitualmente la cirugía no cumple un rol muy relevante en estas enfermedades, ya que son como enfermedades sistémicas. Como yo les contaba, que los linfocitos viajan por el cuerpo, entonces no tiene mucho sentido sacarlo porque va a quedar por ahí. Entonces, estas enfermedades habitualmente se tratan más con quimioterapias más sistémicas y algunas ayudas con radioterapia en algunos casos bien seleccionados. Súper. Les recordamos, estamos conversando con la doctora Macarena Roa. Ella es médico cirujana, especialista en hematología y presidenta del Grupo Chileno de Linfoma, y la doctora se desempeña en el Hospital Salvador, en el mundo público, y la Clínica Santa María en el área privada. Así que para todos los ciertos los que van a posteriormente ver esta entrevista con la doctora. Doctora, conversamos, ¿cierto?, de los síntomas, conversamos de los diagnósticos y un poco del tratamiento. Y también queremos preguntarle hoy día, el linfoma es una patología GES. ¿Qué garantías incluye hoy día esta patología dentro del GES? ¿Y cómo las personas, una vez que son diagnosticadas, acceden hoy día ¿cierto?, a esta garantía? Ya, bueno, eso es una pregunta súper relevante. El linfoma es desde la sospecha. Eso significa que cualquier médico puede notificar a un paciente con sospecha de linfoma, con cualquiera de los síntomas o signos que yo les mencioné anteriormente. Y ante la sospecha ya se puede hacer la notificación, y eso significa que tiene que haber una derivación a un centro donde haya capacidad para resolver en el sistema público, digamos, donde pueda tener una atención por un hematólogo y además donde se le realice la confirmación o el descarte. Y para eso habitualmente se necesita, aunque no tenga el paciente desde la salud primaria, digamos, escáner o estos exámenes más sofisticados, eso no importa tanto porque cuando ya es derivado, en ese momento se le van a realizar. Y si es que se empieza con las imágenes, se toma una biopsia, y si es que se confirma el linfoma, e inicia el tratamiento. Todo eso está garantizado por las garantías GES en algunos esquemas de tratamiento, algunos bastantes esquemas, pero todo el proceso inicial está todo cubierto, ¿ya? Entonces, ante la sospecha, uno debería ser notificado
debería notificar, y esto debería hacer correr los plazos que están establecidos por la ley para diagnóstico, para etapificación y para inicio de tratamiento. Perfecto. Doctora, en el caso, ¿cierto?, de aquellos usuarios que son del mundo privado, el flujo es muy parecido, es distinto. ¿Cómo acceden ellos hoy día al GES? Ante la sospecha, de nuevo, cualquier médico le puede diagnosticar el GES. Y ellos pueden elegir si es que se acogen o no se acogen al GES, ¿ya? Ellos tienen que presentar esta notificación en la ISAPRE, ¿ya? Y la ISAPRE les va a decir dónde está garantizada, o sea, qué prestador les puede dar la atención de esta patología GES, ¿ya? Y ahí ellos también pagan una canasta por confirmación, etapificación y después por tratamiento, ¿ya? Y eso siempre y cuando estén dentro del prestador que le dice la ISAPRE o el asegurador, ¿ya? Pero es un poco parecido, una vez que uno notifica a la ISAPRE te dice, ya, perfecto, el prestador donde tú estás, que puede ser o no el asegurador que le corresponde por previsión, este sí corresponde o este no corresponde, trasládate a tal centro, y ahí todo eso está cubierto por el GIES con unas canastas de pago que están determinadas, predeterminadas. Pero funciona un poco lo mismo con respecto a la notificación. Perfecto. Doctora, antes de cerrar, ¿algún mensaje que quiera relevar, algo que no le hayamos preguntado, que quiera, cierto, usted entregar como información a quienes, cierto, los próximos días van a estar también escuchando esta entrevista, o simplemente que quiera entregar algún mensaje final respecto, cierto, de la concientización y de este tipo de patologías? Bueno, sí, bueno, los linfomas, como les dije, son una enfermedad muy diversa. Tenemos la gran ventaja de que afortunadamente esta patología tiene un diagnóstico, o sea, desde la sospecha tiene garantizada toda su atención, tanto en el público como en el privado, ¿ya? Por lo tanto, la instancia es a consultar, ya a consultar si es que ellos tienen a veces que gente presenta grandes ganglios y no consulta, eso es un motivo para consultar. Si es que hay baja de peso, sudoración nocturna o algún otro síntoma constitucional también, que ellos también pueden exigir que se les declare el GES y para agilizar la derivación. Y que bueno, estas enfermedades afortunadamente ha habido un gran avance científico en los últimos 20 años, por lo cual hay algunos que podemos decir que podemos curarlos completamente y hay otros que tienen un muy buen tratamiento. Por lo tanto, hay bastante esperanza con respecto al desarrollo y tratamiento de los linfomas, ¿ya? Siempre es importante, obviamente, tener apoyo de todos los sistemas, ¿ya? Siempre pueden funcionar mejor en conjunto, público y privado, y yo creo que eso en cierta medida se logra. Y el mensaje final es que em, todos los pacientes pueden acceder a un diagnóstico y a un tratamiento, por lo tanto, hay que consultar, ¿ya? Y mientras más precoz uno consulte, mientras más esté pendiente, no hay preguntas tontas, digamos, siempre es importante consultar y no dejar pasar el tiempo, porque a veces el dejar pasar el tiempo puede llevar a malos resultados. Ahí volvimos, doctora. Parece que estaba muy intermitente la señal. Sí, muy acontecido. Sí. Doctora, bueno, queremos agradecerle hoy día por este mensaje y finalmente el llamado es a consultar precozmente como lo decía usted. Así es que muchas gracias por acompañarnos hoy día. A nombre de todo el equipo Hospital Digital le agradecemos por su tiempo, por el espacio y poder, ¿cierto?, conversar este tema tan importante y relevante que tiene que ver con la salud de todas las personas. Así es que muchas gracias, doctora, y le deseamos que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta Chao, chao. luego. Hasta luego.